Así que mis hermanos, las buenas noticias del reino de los cielos, las buenas noticias del reino de los cielos, dice la palabra de Dios, que deben de ser anunciadas en todo el mundo. Y este evangelio será predicado, dice este evangelio del reino, es el evangelio del reino. Así que cuidado, porque hay otros tipos de evangelios y usted tiene que saber distinguir el verdadero evangelio del reino. ¿Cuál es el verdadero evangelio del reino, mis hermanos? Pues el verdadero evangelio del reino trae que buenas noticias de salvación y de vida eterna. Es un evangelio que restaura al hombre y lo convierte al gobierno de Dios. El medio es que el hombre primeramente se arrepienta y viva en obediencia dentro del reino de los cielos. Así que ese es el medio. Para que el hombre llegue a tener, hermanos, parte en el reino de los cielos, tiene que haber dos cosas por lo menos: arrepentimiento y obediencia. Tiene que aprender a obedecer el evangelio del Señor Jesucristo. Así que, y empezar a vivir de esa manera, hermana, una vida justa y divina por la fe. Empezar a vivir una vida justa y bajo la divinidad del Hijo de Dios. Eso se lo va a lograr por la fe en la palabra de Dios, en la escritura del evangelio del Señor Jesucristo. Así que Romanos capítulo 3, versículo 22, dámelo por favor, al versículo 25, y Romanos 1:7 te brincas ahorita. Así que dice que la justicia de Dios, ¿por medio de quién? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay ¿qué? Diferencias. Así, para todo aquel que cree. Hermanos, la justicia divina de parte del Señor, de parte del reino, viene para todo aquel que cree lo que Cristo vino y realizó en la cruz del Calvario. Para todo hombre, ¿va? Y que quiere entrar al reino de los cielos, tiene que tener arrepentimiento, hermanos, y obediencia. Diga, arrepentimiento y obediencia. Dos cosas fundamentales, hermanos. El Señor, cuando empezó a predicar, de acuerdo al libro de Marcos 1:15 y 16, dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y el evangelio ha llegado. Entonces llegó el evangelio y ahora el hombre, hermanos, Dios lo invita a arrepentirse y creer al evangelio del Hijo de Dios, para que entre ¿qué? Al reino de los cielos. Así que Romanos nos muestra, hermanos, que no hay diferencia, que la justicia de Dios es ¿para quién? Para todo aquel que. Pero esa justicia se manifiesta a través de ¿quién? De Jesucristo. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Así que la justicia, para que el hombre sea justificado, tiene que poner su fe en la persona del Señor Jesucristo. Dame el 23. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que en 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos, ¿y están qué? O sea, esa palabra dice: ninguno, si no entra al reino de los cielos en la justicia de Dios, ninguno califica para el reino de los cielos. Ningún ser humano. Todos están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. No van a poder entrar a la gloria de Dios cuando el día que el Señor nos llame a cuentas, o que sea el juicio del gran trono blanco. Hermanos, no van a poder salvarse. Entonces, la justicia, para que usted se libre, solamente tiene que ser por fe en la persona del Hijo de Dios. Y, hermanos, para todo aquel que pues no hay ¿qué? Diferencia. Dame el siguiente, por favor. 24. Siendo justificados, ¿de qué forma? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, por un pago que se realizó. Redención es eso, que Dios realizó un pago en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios muriendo por nosotros. El apóstol Pedro dice: el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a Dios? A través del Hijo de Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, dijo, va a ir al Padre si no es por mí. Entonces, para que nosotros lleguemos al reino de los cielos, hermanos, y que se manifieste ya en esta vida el reino de Dios,
tenemos nosotros que venir al justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él pagó el precio por usted y por mí también. Dame el 25 ahora, mi hermano, el siguiente. A quien Dios puso como ¿qué? Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia ¿qué? Los pecados pasados, ¿verdad? Entonces, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios dice que Cristo es nuestra ¿qué? Propiciación. Por la fe en ¿qué? En su sangre. Ese es el pago. Él derramó su sangre. Y su sangre, hermanos, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Y la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces, esa sangre nos va a limpiar de todo pecado. Pero primeramente tiene que poner su gracia, su fe en lo que Cristo hizo y realizó por usted y por mí. Romanos 1:17. Dámelo por favor. Y vas a darme el 18 y el 19 también. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿cómo se revela? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces dame el siguiente, por favor. 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, ¿qué manifestó Dios? Hoy en día manifiesta cómo puede el hombre alcanzar justicia y cómo puede entrar al reino de los cielos. Y eso es, dice la palabra de Dios, solamente por fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? O sea, tendrá vida eterna. El justo, hermanos, el hombre justo es aquel que desea una transformación, un cambio, que desea principalmente agradarle a Dios y que vive de acuerdo y bajo el señorío del Hijo de Dios. Ese es el hombre justo o la mujer justa. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 8, dámelo por favor, Jesús. Miqueas 6, 8, mi hermano y mi hermana. Oh hombre, fíjese lo que le pide Dios a usted, hermano, y a mí. Él te declararon lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Léalo conmigo. Solamente hacer y amar, misericordia y humillarte ante Dios. Tres cosas dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pide Dios que hagamos cada uno de nosotros? Debes de hacer justicia, amar misericordia, dice la palabra de Dios, y humillarte ante Dios. Tres cosas que el hombre puede obtener, ¿verdad? Y que Dios le pide al hombre y a todo ser humano nos pide eso el Señor. Así que el mensaje de la cruz, hermanos, es súper importante. Entonces, la justicia divina es por la fe. Y hermanos, y el mensaje de la cruz nos muestra que hubo ¿qué? Un pago, una ¿qué? Propiciación. Dios puso como propiciación, dice, en Jesús, hermano, hermana, y en su sangre, para que nosotros fuéramos ¿qué? Justificados, a fin de pasar por alto los pecados ¿qué? Pasados. Todo pecado que usted y yo cometimos, hermanos, Dios no los va a traer a juicio en contra de usted, porque ya Cristo pagó por usted. Ya Cristo hizo el pago por usted. Pero usted al entrar al reino de los cielos, pertenecer al reino de Cristo, hermanos, tiene que reconocer dos cosas. Primeramente, hermano y hermana, que el Señor Jesucristo, vea el mensaje de la cruz, eso es lo que tiene que reconocer, que usted ha sido salvo por lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario y el pago que Él lo hizo por usted en la cruz del Calvario. Usted está siendo ¿qué? Justificado gratuitamente. O sea, usted no tiene que poner nada, solamente poner su fe en la persona del Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, viene y se le imputa a usted. Es como si usted lo hubiera hecho, como si usted hubiera muerto en la cruz del Calvario, aunque usted no hizo absolutamente nada, ¿verdad? Pero el que lo hizo fue ¿quién? El Señor Jesucristo. Y se le cuenta a usted, hermano, hermana, cuando cree en Cristo Jesús,
esa muerte vicaria y esa sangre lo limpia, lo purifica y también lo libera de la condenación eterna. Esa bendita sangre, ¿verdad? Entonces, esas son las buenas noticias, ¿de dónde? Del reino de los cielos. Esas son las buenas noticias del reino de Dios, que vienen a través de ¿qué? Del evangelio del Señor Jesucristo. Y ese evangelio nos habla acerca que primeramente el hombre o la mujer, hermanos, tiene que creer el mensaje de la cruz. Y para que el hombre sea restaurado y que, hermanos, y renovado, y que a la vez reconozca el señorío de Cristo. Reconozca que el señorío del Señor Jesucristo. Ahora tenemos un Señor. En ese reino hay un Señor que se llama Jesucristo, que se llama el Hijo de Dios. En ese reino gobierna el Hijo de Dios, hermanos. Y somos llamados a ser ¿qué? Imitadores del Hijo de Dios. Imitar la vida del Hijo de Dios. Y caminar, hermanos, y esforzarnos a caminar como Cristo caminó. Así que, mis hermanos, cuando usted entra al reino de los cielos y usted no entiende la palabra y no comprende la palabra, ¿qué sucede? Vamos a ver 3 casos en el libro de Mateo 13. Dame el versículo 18, por favor, tú, Jesús. Mateo 13. Si tiene su Biblia, apúntelo. Y si tiene su cuaderno, también apúntelo, mi hermano, mi hermana. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oír pues, vosotros, la parábola del sembrador. ¿Qué dice? Cuando uno oye, dice, oye la palabra ¿de dónde? Del reino, y no la entiende. Viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces no la tiene, dice, el camino representa un corazón endurecido. Tiene un corazón que endurecido. Y por eso no entiende la bendita palabra de Dios. Y no entiende que debe vivir y caminar conforme a lo que el reino le está marcando. Así debes de caminar, dice el reino de los cielos. Y así debe vivir. Pero no entiende, ¿verdad? Lo toma a la ligera. No estudia la palabra, no se sumerge en la palabra, no ora, creyó, pero recibió, dice, oyó el reino, oyó la palabra del reino, hermanos, pero no la entendió. Entonces, ¿qué hace Satanás ahí, mi hermano? Viene el malo y arrebata esa palabra, lo confunde el malo. Satanás te confunde, hermano y hermano. Y entonces no hay crecimiento espiritual en tu vida. Entonces, ese es un caso en el cual muchos creyentes se quedan en esa etapa. Y por lo tanto, hermanos, su vida espiritual es un caos de ese hombre, de esa mujer. De repente lo vemos en la iglesia, de repente lo vemos en los bailes, de repente lo vemos cometiendo actos inmorales, o mujeres y hombres que cometen actos inmorales. Quiere decir que el malo, hermanos, está quitando la palabra de Dios y ahora su carne se está deleitando en las cosas mundanas, donde Dios no lo mandó a que hiciera eso. Y luego dame el siguiente, el 20. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe como con gozo, ¿verdad? Y luego dice, dame el siguiente, 21. Pero no tiene ¿qué? Raíz en sí, sino de corta ¿qué? Duración. Pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, luego, entonces el segundo, hermanos, oye la palabra, escucha la palabra, la recibe ¿cómo? Con gozo, dice la palabra de Dios. O sea, hermanos, no se preocupa porque no tiene raíz. La raíz significa, hermanos, que no tiene un discipulado. No está dispuesto a venir, a oír, a escuchar, a ser ¿qué? Instruido en la palabra de Dios. Y por lo tanto, su vida espiritual, hermanos, dice que se le acaba ¿qué? El gozo. Al venir la aflicción, dice, ¿va? Quiere decir que él se mantenía ¿cómo? Solamente en el gozo. Voy a ir a la iglesia,
si hay este tipo de evento, si hay alabanza de esta manera, si va a predicar fulano, sutano, es lo que le produce gozo. Pero cuando no está fulano, sutano, o no está tal grupo tocando, ya eso no le produce gozo. Entonces no se sostiene. ¿En qué? En la aflicción, dice la palabra de Dios. Pues al venir la aflicción, dice la palabra de Dios, ¿qué hace? Luego, ¿qué? Tropieza. Entonces la aflicción, dice, lo hace ¿qué? Tropezar. Porque este hombre o esta mujer, hermanos, no está dispuesto a pagar el precio para enraizarse en el reino de los cielos, para ser inconmovible en el reino de Dios, y por lo tanto no está dispuesto a pagar el precio de un discipulado. Viene cada vez que quiere, ¿verdad? Lo invitamos los martes, tenemos discipulado. Lo invitamos también los viernes, tenemos oración, tenemos discipulado. No quiere, hermanos. Hay casas de paz donde nos reunimos, donde nos estamos juntando en ciertas colonias, los grupos de hermanos. Invitamos a los hermanos que vayan, a las personas que están alrededor también los invitamos, pero los hermanos que ya oyeron la palabra y que vinieron a la congregación no quieren reunirse, ¿verdad? Y luego dice que vino ¿qué? La aflicción sobre ellos. Y cuando viene la aflicción dice, y la persecución es burla, es carrilla. Cuando te empiezan a dar carrilla y te empiezan a burlar, eres cristiano, te lavaron el cerebro, te lavaron el coco, ¿verdad? Y comienzan a ¿qué? A burlarse de ti. Luego, ¿qué dice la palabra? Luego, ¿qué? Tropiezan, ¿verdad? Y su vida no permite dar ¿qué? Fruto. No hay fruto en ese hombre o en esa mujer. Entonces, en el reino de los cielos, los que verdaderamente van a dar fruto son los que se someten al señorío del Hijo de Dios. Y habla de frutos, hermanos, tanto personales como también los frutos, hermanos, de almas. Van a ser un ejemplo y muchos van a tratar de venir por tu vida, por tu testimonio y por tu conducta en el reino de los cielos. Entonces, no hay fruto de ninguna manera. ¿Por qué? Pues viene la aflicción. Este es el segundo. Y el tercero, ¿qué dice ahí? Dame el siguiente. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero hay un problema. ¿Cuál es? Pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué? Las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa, ¿verdad? Entonces, el tercero dice que tiene otro problema. Tiene que, vive bajo los afanes de este ¿qué? De este siglo, ¿verdad? Entonces quiere tener todas las cosas de este siglo. Quiere tener un carro nuevo, quiere tener su negocio, quiere tener, mis hermanos, una carrera. Y no es que esté mal, hermanos, pero no le da tiempo a su vida espiritual a tener una relación mejor con Dios. No tiene una buena relación con Dios. Y tiene un problema, que es el amor ¿a qué? A las riquezas, al dinero, ¿verdad? Entonces, hermanos, no está dispuesto a sacrificar un tiempo extra. No está dispuesto a sacrificar, mis hermanos, un día de trabajo. Yo conozco hermanos, que tienen hasta 2, 3 trabajos. No necesitan, mi hermano. ¿Qué dice la Biblia? Que teniendo sustento y alimento, estemos ¿qué? Contentos con eso. Pues nada hemos traído a este mundo y nada vamos a llevar. Nada nos vamos a ¿qué? A llevar. Entonces, la palabra de Dios nos dice, tienes alimento, tienes sustento, esté contento con esto. No compitas con el mundo, con los afanes de este siglo. Porque en este siglo todos quieren tener la mejor casa, todos quieren tener el mejor carro, todos quieren vestirse de la mejor manera, todos quieren traer el mejor celular, todos quieren, dice el Señor, ¿verdad? Ir a los mejores restaurantes y codearse con las mejores personas o los más ricos de este mundo o de este siglo. Dice, no hagas eso. Eso ahoga ¿qué? La palabra. ¿Y la va a hacer qué?
infructuosa. Eso no te deja que la palabra sobresalga. Entonces, está atrapado entre espinos y cardos, dice. Ese hombre que representa afanes y amor a la riqueza. Entonces, son tres cosas, hermanos, que se tiene que cuidar el creyente, el que entra al reino de los cielos. Primeramente, que Satanás no le robe, ¿qué? La semilla. Y segundo, hermanos, que tenga, ¿qué? Raíces en el evangelio, en el reino de los cielos, que eche raíces, que seas inconmovible. Y tercero, tienes que tener cuidado con ¿qué? Los afanes y el amor. ¿A qué? A las riquezas. Tres cosas, dice el Señor, tienes que tener cuidado, porque eso no te deja caminar y agarrar toda la vida abundante del reino de los cielos, y por lo tanto te hace ¿qué? Infructuoso. No vas a dar fruto, es lo que dice el Señor, ¿verdad? Y dice, por eso muchos no crecen, no maduran, son infructuosos. Así que otros predican, de acuerdo a Gálatas capítulo 1, 9 y 10, dámelo por favor, mi hermano y mi hermana. Gálatas capítulo 1, 9 y 10, dice así: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente, ¿qué? Del que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema. Dame el siguiente. Pues no busco ahora el favor de los hombres, pues busco ahora, dice, el favor de los hombres o el de Dios. Hace la pregunta, ¿cuál quieres? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? ¿La gracia del Señor o quieres quedar bien con fulano, con sultano, con pergano? ¿O tratas, dice, de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería siervo de quién? De Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuidado, dice el Señor, también. Habrá otros que van a escuchar diferentes evangelios. Y por lo tanto, dice, no van a ¿qué? Escuchar. Van a llegar los testigos de Jehová a tu casa. Venimos a hablarle de la atalaya, de sea Dios veraz, los mártires. De todo esto venimos a hablarle. Que vienen los testigos, hermanos, es un evangelio ¿qué? Diferente. Vienen los mormones, es un evangelio diferente. Porque Cristo no es el centro de ellos. Jesucristo no es la persona que los va a salvar a ellos. Ellos, hermanos, trabajan por si algún día alguno de ellos se salvan. Porque para ellos son 144,000. Es la creencia de ellos que se van a salvar. Y entre ellos, usted está luchando para ser uno de los 144,000. Cuando al nivel mundial hay más de 10, 15 millones de testigos de Jehová. Para que usted se salve, entonces no ponen su fe ¿en quién? En Cristo. ¿En qué están poniendo la fe? En las obras. Si yo hago, y entre más hago obras, más me van a calificar para ser uno de los 144,000. Es lo que dicen los testigos de Jehová. Y por lo tanto, hermanos, están predicando un evangelio diferente. Porque, ¿cómo se revela la justicia? Por fe y para fe. Mas el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. ¿Quién fue el que pagó por nosotros? Cristo Jesús. Dice que ya no hay ninguna condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, usted y yo, hermanos, tenemos que predicar el evangelio ¿de quién? Del reino de los cielos. Este es el evangelio del reino de los cielos. Y si no lo predicamos, hermanos, estamos escuchando otro evangelio. Así que esto pasa ahí. Aún en iglesias evangélicas, hermanos, muchos están predicando otro evangelio. No les ayudan a la gente a crecer, a madurar, a enraizarse en el Señor, a estar firmes en el Señor, porque van a venir aflicciones. ¿A quién? A todos, hermanos. ¿Verdad? A todos nos van a venir aflicciones, hermanos. Pero usted tiene que la confianza en la bendita palabra de Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. A Él dijo y lo va a hacer. Y usted se mantiene firme. En medio de la aflicción, usted se mantiene firme. En medio del problema se mantiene firme. No importa, Dios me va a dar la victoria tarde o temprano. Porque Él dijo y Él no es hombre para que mienta. ¿De su fe está en dónde? En la palabra de Dios. Está arraizado usted, hermano, en la palabra de Dios. Pero hoy en día, si no se predica un evangelio de prosperidad,
Si no se predica un evangelio, mis hermanos, la gente no acude a la iglesia, ¿verdad? Les gusta escuchar ese tipo de evangelio, pero su vida de ellos es un caos. Como creyentes, como cristianos, no se mira fruto en ninguna parte de ellos. No se mira un cambio, una transformación en la vida de ellos. Siguen siendo mal hablados, groseros, libidinosos, hermanos. No se niegan a ese tipo de vida y conducta carnal y siguen caminando bajo los deseos de la carne. Entonces, ¿están escuchando el evangelio? Diferente, es lo que dice la palabra de Dios. Así que este evangelio, hermanos, es que diferente. ¿Por qué es diferente, hermanos? Porque lo que se ve y lo que se vive, hermanos, está fuera de lo que el hombre cree y también piensa. Es diferente a la conducta del hombre sin Cristo. Es muy diferente el evangelio de Cristo Jesús, hermanos. Porque el evangelio del Hijo de Dios nos invita a dejar las cosas de la carne. Nos invita a abandonar malas palabras. Nos invita, hermanos, a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Apartarnos del mundo, no amen al mundo ni las cosas que están en este mundo. Por eso es muy diferente el evangelio del Señor Jesucristo. Los testigos se avientan sus buenas caguamonas ahí, los adventistas también, los mormones también. Y el problema es que tienen un ¿qué? Arriba tienen un profeta. Y si tú no te sometes al profeta, según ellos, tú no entras al reino de los cielos. Pero no. Nuestro Señor Jesucristo es el que pagó por usted y por mí también. Y su fe debe estar en Jesús. Porque todo hombre sea ¿qué? Mentiroso, más Dios, verás. Todo hombre más. Por eso usted tiene que ver la Biblia. Como los hermanos de ¿dónde? De Berea. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Cotejaban lo que Pablo estaba diciendo con la palabra, a ver si es cierto lo que Pablo está diciendo. Por eso dice que los de Berea eran los más ¿qué? Nobles hermanos. Porque estaban al pendiente, a ver, vamos a ver si es cierto lo que dice Pablo. ¿Verdad? ¿Dónde dice eso? Que en el Antiguo Testamento de Cristo Jesús. Y iban y pum, cotejaban ¿con qué? Con los manuscritos de aquel tiempo. Era la palabra de Dios, pero estaba ¿qué? En manuscritos, mi hermano y mi hermana. Así que el evangelio de Dios es muy ¿qué? Diferente a la conducta del mundo. Es muy diferente, hermanos. Y una vez que entramos en el reino de los cielos, claramente dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Y las cosas viejas ya pasaron, ¿verdad? Entonces, la misma palabra dice, el que robaba, pues ya no debe robar. Ahora trabaje con sus manos y ayude también a su familia. Es lo que dice, ¿verdad? El que maldecía, ya no debe maldecir. Y la palabra de Dios nos dice, en el libro de los Gálatas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y los que practican tales cosas no van a entrar al reino de los cielos. Inmoralidad, lascivia, inmundicia, pleitos, celos, contiendas, disensiones. Entonces, tenemos que empezar a tener ¿qué? Transformación, una renovación del alma, de la mente, del pensamiento. Dice Romanos, para que cambie tu forma de ¿qué? De vivir. Tienes que cambiar esa forma de pensar, de vivir. Ya no debes de tratar así a tu esposa. Ni tu esposa también debes de empezar a obedecer a tu esposo. Sujetarte a tu esposo. ¿Te gusta o no te gusta? Así puso el Señor la ley. La palabra de Dios. Y es lo que se dice en el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que Cristo, hermanos, y los apóstoles vivieron de una manera diferente en la sociedad de aquel tiempo, ¿verdad? Vivir bajo el gobierno del reino trae ¿qué? Paz y justicia. Es lo que te va a traer paz y justicia. Porque ahora vives bajo la ley del reino de los cielos. Y la ley del reino de los cielos, hermanos, te sometes voluntariamente. ¿Para qué? Para que tengas paz y que vivas en justicias, que es uno de lo que pide Malaquías, allá Miqueas. Es uno, dice, ¿qué pide Dios de ti?
que seas justo, que vivas en justicia, que hagas misericordia y que temas a Dios. Son 3 cosas. Así que, ¿qué trae entonces el Evangelio de Cristo Jesús? Paz y justicia, hermanos. Es lo que le falta al mundo, ¿va? Que tenga paz y que tenga justicia. ¿Por qué hay tantos problemas, tanta violencia? Porque el mundo, la gente no tiene paz ni vive bajo la justicia del reino. Por eso este Evangelio tiene que ser predicado ¿a quién? A toda criatura. Para, si ellos desean entrar al reino de los cielos, van a alcanzar 2 cosas que ellos están luchando: tener justicia y tener paz. Es que a mí no se me hizo justicia. Desde pequeño me trataron así, por eso soy así. Me abandonaron y ahora encontré un lugar aquí con estos fulanos y ahora me siento bien, pero tengo que matar, o tengo que robar, o tengo que desaparecer gente. Hermanos, está buscando una justicia y una paz, y no la encuentra. Y entre comillas piensa que la encontró con ese grupo de personas. Pero no es cierto. Las cosas se van a empeorar para él o para ella. Por eso el Evangelio del reino de los cielos tiene que ser ¿qué? Predicado. Y tiene que ser predicado con fe, hermanos. Creer que Dios lo envía sobre ese hombre, esa mujer, para que esa mujer sea transformada o sea cambiada y sea ¿qué? Renovada en su forma de pensar, para que venga el reino de Dios sobre su vida y que ese reino se manifieste en una transformación y en un cambio en ese hombre o en esa mujer. Por eso está la iglesia. Para eso el Señor nos mandó a predicar el Evangelio del reino de los cielos. ¿A dónde? A todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del reino a toda criatura antes que ¿qué? Que venga el fin. Porque el fin se acerca, hermanos. Si usted lee todo ese capítulo 24, el Señor profetizó todas las cosas que iban a venir o que se iban a manifestar antes de que el reino aparezca. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Seguir anunciando y predicando el reino de los cielos. ¿En dónde? Donde sentamos en tu corazón que Dios te está enviando. A lo mejor en tu casa. Yo siento en mi casa que aquí se predique la palabra de Dios, que se anuncie la palabra de Dios. Déjeme contarle, hermanos. Cuando yo me convertí, le estoy hablando en el 87, me convertí yo. Yo venía una vida de pachanguero, de borracho, mis hermanos, de mal hablado, de peleonero, todo eso traía. Libidinoso. Mujeriego no, hermanos. Pero sí era muy libidinoso, eso sí lo que reconozco, hermanos, ¿verdad? Y le decía yo a Dios cuando yo llegué, quítame esto, Señor. Yo no quiero seguir viendo así a las mujeres, ni quiero faltarle al respeto a fulano, sutano, perengano. Deshaz esto de mi vida, Señor. Empecé, hermanos. Y le dije a los hermanos, hermanos, vengan y tengan servicio aquí en la casa. Y se abrió ahí en mi casa. Hermanos, y empezamos a hacer servicio en mi casa. Y empecé yo, tenía apenas un mes, a invitar a todos mis amigos de ahí, todo, pero era bien borracho y éramos los que teníamos la música hasta sin dejarnos dormir, ¿verdad? Y de repente me miraban con una Biblia y predicando la palabra de Dios y invitándolos a que vinieran a escuchar la palabra de Dios. Y se quedaban mirando y se burlaban. Me decía, al rato va a andar igual, no va a ser peor. Pues a los 2 meses me dieron la casa aquí, hermanos. Y lo primero que hice, le dije al pastor José Ángel se llama el hermano. Pastor José Ángel, yo quiero que en mi casa se abra y se hagan servicios y cultos en mi casa. Y empezamos ahí a invitar también a la gente, hermanos, a toda la gente ahí, a compartirles. Yo tenía como 2 o 3 meses solamente de convertido. No tenía ni siquiera un año, hermanos, de convertido, pero ya tenía un deseo de agradarle a Dios, de honrar a Dios, con lo que tenía, con mi casa, era todo lo que tenía. Señor, aquí está mi casa.
Y yo quiero honrarte en mi casa. Aquí en mi casa que se predique la palabra de tuya, Señor. Y hermanos, fue unos hermanos, el pastor no quiso enviar aquí al Nuevo Nogales, pero se abrió una misión también. En aquel tiempo pertenecíamos a la iglesia bautista, y se abrió una misión, y le dije a los hermanos, no eran de la iglesia de nosotros, eran de otra iglesia, aquí está mi casa, ábranla, aquí un servicio. Dije. Hermanos, se abrió ese servicio, se empezó a predicar allá con la hermana, cuando yo el hermano Ramón, toda esa parte, los invitaban para acá, para la casa. Ahí empezamos a invitar a tanta gente ahí, hermanos. Bueno, se convirtieron ahí, hermanos. Ellos no me conocían como yo era antes, ¿verdad? Porque a todos nos dieron la casa a la misma vez y veníamos de todas partes. Y se convirtieron como 10 ahí. Toda esa calle, como 10 personas se convirtieron. Y a aquel lado, por la otra calle, también se convirtieron unos. Y me regocijaba yo en mis hermanos. ¿Y quién iba a pensar que el Señor me iba a dar la oportunidad a mí y el privilegio, hermanos, de que aquí se abriera una iglesia y que yo fuera el pastor? Fíjese, hermanos, cómo obra el Señor, ¿verdad? De aquellos años, ¿quién le iba a pensar? No había eso en mi mente ni en mi corazón. Yo solamente quería honrar y servir a Dios, hermano, hermana, llevando el evangelio, tratando de modelar una vida ya transformada y que estaba siendo transformada y cambiada día tras día, hermanos. ¿Pero qué? Porque yo me dispuse para eso, hermano. Dispuse mi corazón a que cambiara. ¿Y a vivir en qué? En justicia. Así que estar fuera del gobierno, del reino, hermanos, le da derecho a ¿quién? Al enemigo. Dame Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Hermanos, que te lleva a hacer las peores cosas que no te imaginas. Así que quítele ese derecho al enemigo. Y ahora usted dele su derecho a Cristo Jesús, viviendo bajo su reino y viviendo bajo el gobierno del Hijo de Dios. Fíjese la palabra de Dios cómo tiene el hombre. Y yo los dio vida a vosotros cuando ¿qué? Estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Dame el siguiente. Entre los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme a ¿quién? El espíritu que ahora opera toda desobediencia, hermanos. El diablo está operando en ese hombre, en esa mujer. Así que vivir, hermanos, fuera del gobierno del reino de los cielos, le da un derecho al diablo por nuestra ¿qué? Desobediencia. ¿A quién? Al Señor, a la palabra de Dios. Somos desobedientes, hermanos, cuando cometemos actos inmorales. Cuando vamos, hermanos, y nos drogamos o se droga la gente. Cuando va y participa, hermanos, de fiestas, hermanos, que no le agradan a Dios, que no honran al Señor. Esas fiestas, hermanos, te causa desobediencia y le da derecho al enemigo que te ataque. Y una vez que te ataca, ¿qué hace? Te pone un yugo. Pero Dios te da una solución para que te liberes de ese yugo. Y esa solución está ¿dónde? En la persona del Hijo de Dios. Esa es la solución que Dios te da. Una vez que entras al reino de los cielos, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 25, 3:25, dice la bendita palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, que el diablo, hermanos, no tiene ya ningún derecho contigo. Que ya Cristo pagó, hermanos, por tu condenación eterna. Pero ahora caminas y modelas una vida diferente a la que vivías. ¿Para qué? Para que se acaben los problemas que hay en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestras familias, en nuestros vecinos. El Señor dijo, vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Dámelo, por favor. Mateo 11, 28 al 30.
El Señor nos dice, la única solución para tu vida, de librarte de las corrientes de este mundo, está siendo guiado por el príncipe de la potestad del aire. Y la única manera, dice, es que vengas a mí. Ven a mí, hijo el Señor, ¿verdad? Todos los que están trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Dame el siguiente. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces yo te quito esa carga, dice el Señor. Esa preocupación que tienes, todo ese conflicto que sientes en tu mente, que no hay en la puerta, pero tienes que venir ¿a qué? A mí, dice el Señor. Tienes que hacerlo voluntariamente, tienes que entregarme tu vida. Así que muchos que llevan, hermanos, una carga. Y es una carga que dura, difícil que llevan. Y un yugo, hermanos, que no lo puedes quitar. Por más que quieras, no lo puedes quitar. Tal vez es un vicio, un acto inmoral, pornografía. No te la puedes quitar, hermano. Eso es un yugo. Y eso te lo impone Satanás. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Y en ese momento tú no puedes ser libre. Quieres ser libre, pero no puedes. La solución es que vengas a Cristo, hermano, y Él quite ese yugo y quite esa carga. Los que estén cargados y cansados. Pues ya estoy cansado con este problema. Ya estoy cansado con mis hijos. Mis hijos no quieren mejorar, no quieren cambiar mis hijos. Ya estoy cansado, ¿verdad? No sé qué hacer. Los he metido ¿a dónde? A centros de rehabilitación. Los he llevado con psicólogos. Los he llevado a todas partes, pero no quieren cambiar. Jesús dice, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Ven a mí y yo te voy a quitar ese yugo. Y yo te voy a dar paz a ti. Pero tienes que venir a mí. Tienes que creer, hermanos, que en el mundo espiritual se mueve un gobierno satánico ¿contra quién? Contra todos los hijos de desobediencia. Y los hace caminar, hermanos, por corrientes de este mundo. Y las corrientes pueden ser droga, amor al dinero, amor, hermanos, a la inmoralidad. No pueden dejar ciertas cosas inmorales. Y participan de una forma en las obras del infierno. Y eso te está calificando, hermanos, para una condenación eterna. Y Cristo te está diciendo, hey, ven a mí, apártate, aléjate de ese camino y de esa corriente, pero no queremos, hermanos. Aquí, hermanos, la rebelión es ¿qué? Es el espíritu de mal que te impide venir a Jesús. La rebelión. Nos rebelamos ante el Señor para que sueltas esa carga y para que quites ese yugo. Aquí lo que cuenta es la obediencia, hermano, hermana, al Evangelio. Y tienes que manifestar que eres obediente en palabras y en obras. Que realmente eres obediente al Señor en palabras y obras. Obras de acuerdo a la justicia del reino. Que hablas de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. Ahí está tu vida, mi hermano, mi hermana. Entonces, ¿qué sucede con los que creen, oyen la palabra? Hermanos, pero no están en el camino, la semilla, no ha entrado al corazón la semilla. ¿Qué significa? Que son ¿qué? Duros, difíciles. Así que mis hermanos, el reino es obedecer. Y eso está ¿qué? En prácticas y normas que Dios establece. Por ejemplo, la ciencia de la naturaleza dice que tú no tienes cura, ¿verdad? Pero tú vas a practicar la palabra de Dios. Y dice Isaías 53, versículo 5, que por sus llagas ¿qué? Bueno, entonces tú vas a declarar la palabra de Dios.
Y que la palabra de Dios tú la creas, hermanos, que así va a ser. ¿Qué tienes que decir? Yo creo tu palabra, Señor, y me mantengo en tu bendita palabra. Por lo tanto, tu palabra dice, Señor, que por tus llagas yo fui sanado. Declaro mi cuerpo en esta área sana, liberada y restaurada. Aunque la ciencia te diga que no tiene remedio, mi hermano y mi hermana. Entonces, tú obedeces ¿qué? La palabra. Obediencia ¿qué? A la palabra. Así que esa es la ley natural, mis hermanos, que dice lo que dice, ¿verdad? Que no tiene remedio. Esa es la ley natural. Pero tú no vives bajo la ley natural. Tú vives bajo la ley ¿de quién? Del reino. Tú ahora caminas bajo la ley del reino. Lo que dice el reino, tú lo declaras y tú lo dices. Escuchas a la gente, ¿verdad? Por respeto y la oyes. Pero rechazas todo aquello que te quieren inculcar de una manera diferente. Y luego, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que Dios establece ¿qué? Autoridades y un gobierno terrenal, ¿para qué? Para obedecerlos. Romanos 13, del 1 al 5, dámelo por favor. Romanos 13, del 1 al 5. Vamos a parar un poquito, hermano, a apurarnos porque algunos ya tienen hambre. Ven. Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Dame el siguiente, el 2, hasta el 5. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste a lo que y los que resisten, ¿qué sucede? Acarrean condenación para sí mismo. El 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia, dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios establece un gobierno, mis hermanos, terrenal, y tenemos que obedecerlo, nos guste o no nos guste. Respetar las autoridades, hermanos, y que Dios se encargue de nuestras autoridades. Si están mal, que Dios se encargue de las autoridades. Pero no levantarte con una camparta y estar haciendo ahí, hermanos, ciertos estragos ahí. Luego la palabra de Dios nos dice, hermanos, según Efesios capítulo 6, versículo 1, ¿qué deben de ser los hijos? Obedecer a los padres, porque esto es justo delante del Padre. Obedezcan, hijos, obedecer a vuestros padres. Este es lo que dice el gobierno del reino. Y ese gobierno tenemos que inculcarle a nuestros hijos. Hijo, tienes que obedecer y sujetarte. No, pues yo vengo a la hora que yo quiero y hago lo que yo quiero. Hija, no debes estar haciendo eso. Está mal que vivas de esa forma, de esa manera. Ah, no, que yo estoy grande, tengo 18, 20 años y yo voy a hacer con mi vida lo que quiero. Bueno, muy bien. Vas a hacer lo que tú quieres, pero no en esta casa. Mientras vivas en esta casa hay una autoridad y se tiene que respetar. Ya cuando te hagas independiente o quieres ser independiente, puedes hacer lo que tú quieras. Pero aquí tienes que respetar la casa. Aquí se llega a las 9 de la noche porque nosotros tenemos que dormir y levantarnos temprano. No queremos estar al pendiente que llegas a la 1, 2 y desvelándonos nosotros también. Así que tienes que respetar. Más porque está bajo el reino de ¿quién? De los cielos, hermano y hermana. Luego, hermanos, en la autoridad de la iglesia, dame Hebreos 13 y 17. ¿Qué dice la autoridad de la iglesia, mis hermanos? Léalo, con gozo, con alegría. Y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar ¿qué? Cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es
provechoso. Hermano, si lo que digo está dentro de lo que la palabra de Dios, los parámetros de la palabra, usted lo tiene que obedecer, hermano. Si está fuera de los parámetros, no obedezca. Si yo le mando a comprar vino, ahí no me tiene que obedecer. O comprar cigarros tampoco. O ir al tiradero y traerme un gallito tampoco, hermano. No me tiene que obedecer ahí, ¿verdad? Pero, hermano, si está dentro de la palabra, usted tiene que obedecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pastor dice dará cuenta de usted, hermano y hermana. Por lo tanto, Dios nos muestra que así usted y yo tenemos que vivir. Así que se debe que obedecer al pastor y a los líderes, porque Dios puso esta autoridad. No se puso él mismo, Dios lo puso. En el trabajo debe de obedecer a su jefe. Mi hermano, es mostrar que sujeción a Dios. Y hermanos, obedecer, aunque a usted no le parezca, obedezca a su jefe. Ese te pone bajo el gobierno y autoridad divina. Obedecer. Y eso muestra que estás bajo el gobierno. Eso demuestra que estás bajo el señorío de Cristo. Y estar bajo el señorío de Cristo implica someterte a la autoridad primeramente de Cristo Jesús. Luego, renunciar a la autonomía personal para obedecerle al Señor plenamente y vivir de una manera, hermano, que agrada a Dios, como Señor, como jefe y también como amo. Él es nuestro amo, nuestro Padre Celestial. Desprenderse de hábitos innecesarios, hermanos, y no saludables. Despréndase de hábitos no, hermanos, saludables y también, hermanos, y que no son necesarios, innecesarios. Eso no le ayuda para nada. Despréndase de esos hábitos. Y luego santificar la vida, hermano. Y esto es un proceso que debe empezarlo ya. No espere más tiempo, mi hermano, mi hermana. Es un proceso que debe empezarlo ya. Desprenderse, mi hermano, de todo aquello innecesario y no saludable, que no le ayuda para nada en su vida espiritual. Y a lo contrario, le resta personalidad espiritual. Entonces, hermanos, si empieza desde este momento, va a tener que luchar contra eso, pero será una lucha corta, emocional. Y en su conciencia se va a empezar a santificar y a limpiarse, mi hermano. Y pedir perdón y pidiendo perdón de todo aquello sucio que de una forma u otra cometimos y que no estaba bien delante de la presencia de Dios. Y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Y el reino de los cielos se va a empezar a manifestar de una manera gloriosa y poderosa en tu vida, para salvación y para vida eterna. No trates de agradar al hombre, dice la palabra de Dios. Oye, que vamos, no, lo siento, yo no participo en eso. Que nomás va a ser ahí un ratito, hombre. Tú no tomas, tú no vas a participar, y ya estando ahí te empiezan a empujar a que lo hagas. No, yo gracias. ¿Verdad? Gracias, no lo hago yo eso. ¿Entiendes por qué? Porque usted vive bajo el gobierno del reino de los cielos. Usted no vive bajo las corrientes del mundo. Usted ya es parte del reino de Dios. Y el Señor dijo, hermanos, que un día vamos a dar cuentas todos nosotros mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Verdad? Y si es bueno, pues habrá coronas para usted, habrá premios para usted. Pero si vive una vida mala, hermanos, lea el capítulo 24 y termino. Ahí le va a decir lo que va a suceder en el capítulo 24 del libro de Mateo. Y le va a decir, el que fue digno de azotes será azotado. Y el que se le dio un talento, capítulo 25, y lo enterró, dice el Señor, hermanos, será lanzado al lago de fuego, que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Será terrible, hermanos. Pero si una vez que usted entre,
al reino de los cielos, hermanos, tiene que cuidarse de 3 cosas. De no tener un corazón endurecido, mi hermano y mi hermana. De permitir que la palabra penetre, creer en la palabra, que se enraice en la palabra. Y tercero, no afanarse ni tener amor a las riquezas. 3 cosas que tiene que cuidar, hermanos. Porque si no se cuida, va a perder la batalla, hermano. Y va a perder la batalla con sus hijos, con su casa. En lugar de ser un gran siervo, una gran sierva de Dios, hermano, pues podemos llegar a ser una vergüenza en el reino de Dios. Así que cuide esas 3 áreas, mi hermano. Y no permita que esas 3 áreas lo saquen o lo hagan infructuoso. Vamos a ponerlo de pie.